Muy buenos días, Dios los bendiga mucho, tomen asiento. La semana pasada estuvimos hablando sobre los valores que deben recuperarse. Y el versículo bíblico que usamos fue, y hoy volvemos a repetirlo, Salmo 11, versículo número 3. Y dice así: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, si los fundamentos en la sociedad se destruyen, los justos, o sea, los que conocemos al Señor, ¿qué vamos a hacer? La semana pasada hablamos del valor del trabajo, que el Señor nos pone a nosotros un requisito, que es trabajar, que seamos personas trabajadoras. Lo número 2, hablamos de la economía, que el Señor nos insiste en su palabra en que tenemos que ser sabios en la administración de nuestro dinero, de nuestros recursos. Y número 3, hablamos de la educación, cómo un pueblo educado o una familia educada con conocimiento puede alcanzar mayores beneficios y tener más éxito en la vida por causa de la educación. Hoy nosotros vivimos en una sociedad donde los fundamentos realmente fueron olvidados. Los fundamentos bíblicos. Es más, yo me animo a decir que los fundamentos bíblicos hoy son ridiculizados. Mucha gente ridiculiza los fundamentos de la palabra de Dios. Pero como iglesia y como parte de la sociedad, porque no es que somos iglesia fuera de la sociedad, no. Como iglesia y como sociedad, jamás podremos avanzar con firmeza si no recuperamos los pilares que sostienen a través de la Biblia la verdad, la justicia y la dignidad. Y los pilares son pilares prácticos, no es que es algo místico, es práctico: trabajo, economía, educación, y hoy vamos a ver no mentir, no robar, beneficencia responsable y el respeto a la ley. O sea, acá ustedes están viendo 7 valores muy importantes. 3 ya los vimos. Hoy vamos a ver estos 4 valores que tenemos que recuperarlos. Tenemos que traerlos a la luz a través de la palabra. Y entendamos esto: lo que nosotros no entendemos por medio de la educación, lo entendemos por medio de los golpes. ¿Comprenden? O sea, o me educo y al educarme modifico mis conductas, o si no me educo o no me dejo educar, la modificación de mis conductas vendrá por causa de la propia vida. ¿Me entienden? Entonces, nosotros necesitamos entender la Biblia y dejar que la Biblia nos eduque. Punto número 1. Punto número 1, no mentir. Dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, en el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios dice: la mentira es abominación a Dios. En el libro de Mateo, el Señor Jesús dice: si decís sí, que sea sí. Si decís no, que sea no. Ahora, nosotros venimos de una cultura católica, ¿bien?, donde mentir es un pecado venial. ¿Qué significa? No tiene importancia la mentira. ¿Por qué no tiene importancia la mentira? Y esto es una cultura latinoamericana, española, hispanoamericana. La mentira no tiene importancia porque la mentira no te lleva al infierno. La mentira son un par de años más en el purgatorio, o si no, con algunas oraciones o rezando, la de salir rápido del purgatorio. Entonces, para nuestra mente latinoamericana, la mentira, culturalmente hablando, no es algo tan malo. El tema, ¿saben cuál es? Que la Biblia dice, Éxodo 20:16,
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no podés hablar mentiras de una persona, de otra persona, ni de vos mismo. Podés inventar cosas, porque a Dios la mentira no le agrada, es blasfemia delante de Jehová. La Reforma lo que hizo en el año 1500, porque tenemos desde el año 350 después de Cristo hasta el año 1500 y algo, un dominio de la Iglesia Católica tan grande en todo lo que es el occidente, que pusieron contravalores bíblicos, contravalores que destruyeron la verdadera religión. Entonces, cuando viene la Reforma, Lutero, por ejemplo, dice, mentir no es solo faltar a los hombres, mentir es deshonrar el carácter santo de Dios. Lutero decía, si el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, entonces mentir es resistir al Espíritu Santo y caer en los lazos de las tinieblas. Los reformadores enseñaban que la mentira es una obra de la carne, contraria al fruto del Espíritu, donde hay riesgos serios de que las fuerzas de las tinieblas se metan en esas personas. Entonces la mentira no es un juego simple, que te miento disminuyendo o agrandando y como que es un simple juego. No, no, no. Es un riesgo muy grande donde los demonios pueden tomar ventaja y se pueden agarrar de esos argumentos cuando una persona miente. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, lo primero que se debe redimir es el corazón. Ahora, pero hay un instrumento que debe ser redimido, y es el instrumento llamado lengua. La lengua tiene que ser redimida para que la persona hable verdad y ya no mienta, porque si miente le está dando lugar a las tinieblas, y las tinieblas destruyen la vida de las personas que juegan el partido de la mentira. Y si Cristo reina en un hogar, ¿qué va a haber en ese hogar? ¿Mentira o va a haber verdad? Va a haber verdad. Entonces, no tomemos la mentira como algo simple, sencillo, que no pasa nada. Recuperemos el valor de la verdad en todos los hogares, porque eso es lo que honra a Dios, porque la mentira deshonra al Espíritu Santo y aleja al Espíritu Santo de nuestras vidas. Y como decían los reformadores, la mentira puede abrir campos de tinieblas en la vida de la gente, y en los campos de tinieblas los demonios hacen un desastre, se hacen un festín. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Seguro, bien. Vamos al segundo punto. No robar. No robar. En los 10 mandamientos hay un versículo, Éxodo 20:15, que dice, no robarás, no hurtarás. Mateo 19:18, Jesús dijo, no matarás, y ahí sigue, no adulterarás, sigue, no robarás, no hurtarás, y tampoco dirás falso testimonio. Entonces, en los 10 mandamientos vemos como un mandamiento fuerte el no robar, pero Jesús ahora está enseñándonos no solo lo que los mandamientos con Moisés decían, sino que ahora le está diciendo, no robarás. Bueno, pero yo no robo. Bien, yo no te estoy diciendo de que robes un banco. Yo te voy a enseñar ahora algunas formas de lo que verdaderamente significa robar. 10 ejemplos, 11 puse, no me acuerdo, pero te los voy a leer. No robar, llegar tarde al trabajo sin justificación. Para nosotros en Hispanoamérica, llegar tarde al trabajo no pasa nada. No, llegar tarde al trabajo le estás robando al patrón. ¿Pero cómo que estoy robando? Es un robo, porque estás llegando tarde. 2, cobrar un subsidio o ayuda estatal que no te corresponde, eso es robar. 3, descargar contenido pirata, películas, música, libros, estás robando. Porque si estás pirateando, estás robando. 4, copiar en un examen, pero estás robando. Entonces, les quiero traer a la práctica lo que significa verdaderamente robar. Robar no es meterle una pistola en la cabeza a alguien y sacarle la plata que tiene en el bolsillo, no. Robar son todas estas cosas.
Porque cuando le copias en un examen, estás robando conocimiento, estás robando mérito y estás robando confianza. No pagar los impuestos cuando te corresponden es robar al sistema de servicios públicos que sostiene todo lo que nos rodea. Te guste o no pagar impuestos, no, es otro tema. Pero si no pagas impuestos, estás robando. Apropiarte de ideas ajenas sin dar crédito es robar la autoría. No devolver un cambio incorrecto a tu favor es aprovecharte injustamente. ¡Qué bendición! No sabes, me dio el cambio y se equivocó y me dio 10.000 pesos de más. No es una bendición, le robaste. Eso no es bendición, te aprovechaste del error del otro, es robar. Prometer algo que no vas a cumplir, ¿sí? Y lo prometes a propósito, es robar confianza. Hay uno que no lo puse ahí, pero se los voy a decir a lo último. Vamos al que sigue. Cobrar por un servicio que no realizaste correctamente, no lo hiciste bien. Estás robando. No devolver algo que te prestaron. Bueno, pero me lo prestó hace 6 meses nada más. Estás robando, le robaste. ¿Se entiende? Hablar mal de alguien sin fundamento. O sea, murmurar, estás robando reputación del otro, porque no tenés fundamentos. Y no lo puse ahí, pero se lo digo. Dejar de trabajar mientras estás en horario laboral. Te pones a andar en las redes, bueno, y lo que quieras hacer mientras estás en horario laboral. Te escondés. Te pones a chatear, a mandar mensaje, estás robándole a tu patrón. Entonces, todas estas cosas que parecen tan simples, ¿por qué parecen simples? Porque para nuestra cultura esto no es robo. Pero si querés estar bien enderezado y alineado con el Espíritu Santo, todas estas cosas no te las podés permitir. Porque eso es robar. Entonces, para la gente que nos rodea, todo lo que yo acabo de leer, a lo mejor, tal vez 1 o 2 puntos nada más, están enmarcados en el robo. Pero ¿y el resto? Tenemos que aprender a no dejarnos engañar y llevar por una cultura que enseña contravalores bíblicos, porque son contravalores bíblicos. Y tenemos que trabajar sobre los valores verdaderamente bíblicos. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más. O sea, el que robaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Número 3, beneficencia responsable. Dice la Biblia. La Biblia defiende la beneficencia. Vamos a arrancar desde ahí. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acá una lección, porque Pablo dio varias lecciones, es la ayuda a las viudas. Bien, después la Biblia nos enseña la ayuda a las viudas, a los huérfanos, al extranjero, a los pobres. Pero traigo a la mesa estos versículos porque Pablo dice, si está viuda y realmente está sola y hace las cosas bien, y no tiene familia, bueno, ahí estamos hablando de una verdadera ayuda que hay que dar. Pero si tiene familia, la gente en su casa se tiene que hacer cargo. Pablo levantaba ofrendas para los pobres en Jerusalén. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nos ocurrió que hoy en día
se comenzó a lucrar con todo esto que es la ayuda social. En el siglo IV, de ahí para adelante, la Iglesia Católica creó una industria de donativos. Se creó una cultura donde era importante que haya muchos pobres, entonces se sacaba a la gente que tenía dinero, le despojaban a ellos el dinero y esa plata iba quedando más en las arcas de la iglesia que en la ayuda a los pobres. Y esto pasó durante 1000 años. Ahora, la Reforma fue contra esto, pero no solo la Reforma protestante. Miren lo que decía Gandhi. Miren lo que decía Gandhi. Que Gandhi nada que ver con la iglesia evangélica, ¿sí? Gandhi decía, la beneficencia que despoja al hombre de su sentido de dignidad y esfuerzo es una maldición. La Iglesia Católica, ¿qué hizo? Daba ayudas y ayudas y ayudas y ayuda. ¿Para qué? Para sostener para siempre pobre a algunas personas. Porque eso era un modo de recaudar. Y eso pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica todavía. Gandhi decía, la caridad que no empodera al receptor, a la persona, es una forma de arrogancia disfrazada. Entonces, cuando llega la Reforma, se estableció con principios bíblicos que debía haber ayuda a los pobres, pero una ayuda correcta según la Biblia. Y se empezó a ayudar. Y el reformador del inicio de esta ayuda correcta fue Calvino. Y Calvino decía, no hay mejor obra que cuidar a los pobres. ¿Qué decía? Hay que ayudar a los pobres. Ojo, pero miren, pero no con limosnas que los esclavicen, sino que con ayuda que los restaure. Entonces, ¿cómo empieza la Reforma? La Reforma dice, a los pobres hay que ayudarlos. ¿Pero cómo? Con ayuda que los lleve a ser restaurados. Y yo les voy a poner algunos puntos que trajo la Reforma. ¿Cómo ayudaba la Reforma a los pobres? Número 1, los ayudaban en la necesidad real. Número 2, los entrenaban para que trabajen. Los entrenaban, les enseñaban cuál era la forma en que debían trabajar. Número 3, los ayudaban con herramientas para trabajar. Esto fue el inicio de la Reforma. 4, solo se ocupaban de enfermos terminales o huérfanos o alguna viuda sola, ¿bien? No es que andaban por todos lados ayudando. Esas ayudas no salían de presupuestos públicos. Nunca la ayuda, cuando vino la Reforma, salía del Estado. La ayuda salía de las donaciones privadas de empresas y de las iglesias. El Estado no tenía nada que ver, pero la cultura católica conecta al Estado con la iglesia y el Estado es el que mantiene a la gente en estado de pobreza. ¿Por qué? Porque si los mantiene en estado de pobreza y de ignorancia, los puede dominar y manejar y así lograr que esos votantes, en el momento en que tengan que ir a las elecciones, les den su apoyo. Y eso es lo que tenemos que revertir. Tenemos que lograr ser personas que entendamos la beneficencia responsable, que es ayudar a los necesitados. Siempre tenemos que ayudar a los necesitados, pero no para que se queden toda su vida como necesitados. Número 8, la asistencia temporal no debía volverse una forma de vida. No era para predicar la palabra solamente que vino la Reforma, sino también, y quedó bien claro eso, era para ayudar a los necesitados. Hoy en día en Latinoamérica, no en Argentina, la pobreza le podemos decir que es una clientela que apoya en elecciones. Y eso no bendice. Eso no bendice. Nosotros tenemos que ayudar. Y vos decís, pero ¿y cómo hago yo para ayudar? Y bueno, por ahí vos conocés un pobre, un necesitado, una viuda, un huérfano, uno. ¿Y cómo lo voy a ayudar? ¿Y dándole todos los días en la boca para que coma y no tenga que esforzarse? No. ¿No tenés para comer? ¿Tenés fuerza? ¿Tenés brazos? ¿Tenés piernas? Sí, bien, vení, barreme la vereda.
te voy a ayudar, te voy a pagar, pero barreme la vereda. ¿Pero por qué si es pobre y no tiene? Porque uno tiene que enseñar la beneficencia, como dice el título, beneficencia responsable. Y así vamos construyendo una nueva generación. Pero ¿cuánta gente puedo cambiar yo? No importa cuántos cambies, a uno, a dos. Pero le marcás la historia a ese uno que va a tener 2 hijos y que esos 2 hijos van a tener 2 hijos cada uno, y mirá después el árbol genealógico y capaz que en 3 o 4 generaciones le transformaste la vida a 50 personas por ayudar a uno. Aparte, nosotros lideramos indirectamente desde que nacemos hasta que nos morimos. El promedio que se dice que nosotros podemos influenciar en liderazgo es hasta de 1 millón de personas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta cuánto podemos bendecir con nuestra ayuda. Entonces, no se trata de no ayudar, al contrario, tenemos que ser responsables ayudando, pero tenemos que saber cómo ayudar. Número 4, el respeto por la ley. Y ustedes van a decir, pero qué lindo sería que el pastor en esta charla de hoy, la semana pasada también, ¿por qué no me habla de la fe y de lo sobrenatural y de los milagros? Porque hay que hablar de todo. Porque si no, nos paramos sobre una nube y nos olvidamos que estamos en la tierra. ¿Entienden? En la tierra tenemos que caminar como terrenales, con la responsabilidad y los compromisos que nos corresponden. El respeto por la ley. Salmo 119, 44. Guarda tu ley siempre, para siempre y eternamente. Si pasás un semáforo en rojo y del otro lado está justo la policía mirando a ver quién pasa el semáforo en rojo, ¿qué te van a hacer? Mínimo una multa, o te sacan la moto o el auto o lo que sea, ¿o no? Porque si te están viendo que haces eso, entonces, ¿la ley hay que respetarla, sí o no? La ley está para respetarla. La reforma trajo un nuevo modelo de cómo ver la ley. ¿Por qué? Porque antes lo que decía el Papa se hacía, lo que decía un rey se hacía. Y si tenían que estar contra la ley, estaban contra la ley. Y si tenían que ponerse encima de la ley y ellos mismos ser la ley, se ponían encima de la ley. Y los reformadores dijeron, no, no es así. Primero la ley de Dios, la ley civil, que es la que tiene que venir conectada con la ley de Dios. Y no primero el rey o primero el papa o quien sea. No. Calvino decía, Dios estableció la ley para todos, incluso para los reyes. La autoridad de los gobernantes no es absoluta, deben rendir cuenta a Dios y a su palabra. La ley de Dios está por encima de todo poder humano. Hoy, vamos a Argentina nada más. Un político con poder, ¿respeta la ley si es medio torcido? Y parece normal, dejá que yo haga una llamadita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Respetan la ley? No, la ley tiene que estar por encima del poder de un político. La ley tiene que estar por encima del poder de un empresario fuerte y poderoso. El empresario fuerte dice, ¿para qué que llamo que tengo un conocido? ¿Y la ley? John Christ decía, que era un reformador escocés, el príncipe está tan obligado a su pueblo, o sea, el político está tan obligado a su pueblo como el pueblo a él. Los gobernantes pueden y deben ser removidos si violan el pacto de la ley. Huldrych Zwingli decía, Dios debe ser obedecido antes que los hombres, incluso si los hombres son príncipes. La ley moral no cambia con los gobiernos, es la misma para todos. Y unos teólogos y juristas reformadores decían, no hay verdadero rey donde la voluntad gobierna en lugar de la ley. El rey debe ser siervo de la ley, no el dueño. La ley hace al rey y no el rey a la ley. ¿Los políticos mienten continuamente?
Vamos a hablar de los hechos que se ven en los diarios, por lo menos que salen dictámenes judiciales. ¿Roban? ¿Sí o no? Ajá. ¿Hacen caridad esclavizando a la gente? Tomás, te doy un subsidio, Tomás, te doy esto, te doy aquello, y los esclavizan, ¿sí o no? ¿Yo estoy hablando algo de la estratosfera o estoy hablando algo que pasa realmente en Hispanoamérica, en Argentina, en nuestra provincia, en nuestra ciudad? Estoy hablando de la verdad y la iglesia tiene que moverse en la verdad. La iglesia tiene que ser conocedora de la verdad. La iglesia no puede apoyar lo antibíblico. Y esto no se trata de una bandera política o no, a mí me importa un pepino la bandera política. Lo que tenemos que levantar es la palabra de Dios. Deuteronomio 6:17 dice: guardarás cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Número 1, trabajo. La semana pasada, tenemos que ser trabajadores. Te tenés que levantar temprano todos los días y salir a laburar y ganarte, con el sudor de tu frente, ganarte el sustento. Número 2, no tenés que despilfarrar tu dinero. Si ganás 10, tenés que gastar 9. Número 3, no podés quedarte con la educación que hoy tenés. Si tenés primaria, vamos por la secundaria. Si tenés secundaria, vamos por el terciario. Si tenés terciario, vamos por la universidad. ¿Se entiende? Vamos por más. O conectate con diferentes sistemas de entrenamiento, de educación y estudia diplomaturas de un año, lo que sea. Número 4, mentir. Dicen los reformadores, las personas mentirosas le abren las puertas a las tinieblas. Número 5, robar. Y no les hablé del robo metiendo la pistola en la cabeza de alguien. No. Cuando llegas tarde a tu trabajo estás robando, cuando te pones a paviar en tu trabajo estás robando y estás abriendo puertas espirituales. Número 6, la beneficencia responsable. Una vez me acuerdo que me quisieron hacer firmar por un chico que estaba internado en el centro de rehabilitación hace muchos años. La madre vino a hablar conmigo y me dice: por favor, necesito que me firmes esto para que a él le den una pensión por tema psiquiátrico. Y el pibe no tenía, pero estaba lejísimo de un problema psiquiátrico. Le digo: yo no voy a firmar absolutamente nada. Sí, pero así de esta manera él puede tener unos pesos todos los meses. Lo vas a esclavizar a que sea un pensionado cuando tiene 22, 23 años y puede laburar, puede restaurarse, trabajar, progresar, tener su casa. ¿Lo vas a esclavizar a una pensión? Beneficencia responsable. Respeto por la ley. Todos estos puntos que a lo mejor parecen densos y pesados de enseñarlos en la iglesia. Tal vez vos decís: ¿por qué no lo enseñé en un mano a mano, en una reunión con gente, con los líderes? No. Todos tenemos que aprender esto. Todos tenemos que escuchar esto. Y después, bueno, cada cual hará lo que quiera. Si quiere seguir los caminos del Señor o no. Conclusión del mensaje de esta mañana es la siguiente. Hemos recorrido 4 valores fundamentales en el día de hoy, más 3 la semana pasada. Esos valores construyen personas íntegras. Si esos valores nosotros los dejamos interiorizarse dentro nuestro, nuestras sociedades van a ser más justas, más ordenadas y más bendecidas. La verdad, la integridad, la responsabilidad solidaria, el no robar, el respeto a la ley, son valores indiscutibles que están en la palabra de Dios. Estos principios, los 3 de la semana pasada y los 4 de hoy, no nacen de una cultura, ¿sí? No nacen de un consenso humano
Estos valores que acabo de enseñar en estas 2 semanas nacen de la palabra de Dios y muestran cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, ¿quiero restaurar esos valores en mi vida? ¿O quiero seguir tirado en la reposera y no laburar nunca? ¿O quiero seguir despilfarrando el dinero y que el 10 de cada mes la plata ya no me alcance? ¿Quiero seguir en la ignorancia sin estudiar? ¿Quiero seguir mintiendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero recuperar esos valores en mi vida? ¿Quiero restaurarlos para que mi fe sea activa, poderosa y transformadora? ¿O me quiero quedar como estoy? La placa siguiente. El mundo, ¿sí? O en este mundo donde mentir se normaliza, donde robar se disimula, donde la beneficencia se desvirtúa y donde la ley se relativiza, la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Próxima placa. No podemos conformarnos con ser solo espectadores pasivos. No somos espectadores pasivos. Estamos llamados a vivir diferente, a enseñar con el ejemplo, a levantar generaciones que amen la verdad, que trabajen con dignidad, que ayuden con responsabilidad, que honren la ley por encima de cualquier poder humano. Ahora, recuperar estos valores es un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque empieza por nosotros primero. Pero cuando la sociedad pierde la verdad, pierde la justicia, pierde la ley, también pierde el rumbo. Se viene en picada esa sociedad. Ahora, cuando una familia pierde la verdad, una familia pierde la justicia y una familia pierde la ley, esa familia se viene a pique. Cierro con esto. Hay una interacción muy grande entre el mundo espiritual, invisible, y el mundo visible. Hay una interacción continua. Génesis 6 nos enseña cómo había una interacción tan grande entre el mundo espiritual y los seres humanos, al punto tal que la doctrina más fuerte, la teoría más fuerte habla de que los ángeles caídos tenían relaciones sexuales con las mujeres y tuvieron hijos. Si vos te metés a robar en la mentira, los espíritus, mirá, se meten adentro de tu casa y adentro de tu vida. Si vos no abrís la puerta a eso, vos te convertís en un baluarte de la verdad. Y podés transformar la vida de mucha gente y bendecir a mucha gente. Las personas no necesitan que vos le vayas a poner la mano en la cabeza, vamos a orar, te voy a liberar. Hay una confusión tan grande dentro de las iglesias. Por supuesto que yo creo en la liberación. Por supuesto que creo en la oración y en el gran poder de la respuesta de Dios en la oración. Pero ¿saben en qué creo más por sobre todas las cosas? En las vidas transformadas y cambiadas que transforman otras vidas. Porque así fue como enseñó Jesús. Jesús no andaba místicamente paviando. Jesús andaba enseñando con el ejemplo. Jesús consagró el trabajo. Jesús fue un ejemplo tremendo en todos los aspectos para nosotros. Y nosotros tenemos que dejarnos tomar por esos ejemplos que Él nos dejó. El mundo espiritual, ¿qué es lo que quiere? Voy cerrando, las últimas palabras. El mundo espiritual caído quiere que vos no trabajes, quiere que vos despilfarres tu plata, que no seas responsable, quiere que vos no te eduques. El mundo espiritual quiere que vos mientas, que vos robes, quiere que vos te mantengas de un lado tal vez
pobre para siempre para que otro te mantenga. Y también el mundo espiritual quiere que vos no respetes la ley, el mundo espiritual caído, pero Dios viene a ayudarnos a través de su palabra y a pedirnos que restablezcamos los valores perdidos. No desperdiciemos los años que nos quedan de vida haciendo cosas incorrectas. Y me puedo equivocar una vez, y claro, todos nos equivocamos. ¿Cómo que no? El tema es persistir en la equivocación al punto de tal de que sabés que no lo tenés que hacer y lo seguís haciendo igual. Hoy nosotros vamos a participar de la Cena del Señor. Y Pablo hablaba de quienes participaban de la cena de forma indigna. O sea, el contexto que era gente que iba a comer nada más a la cena y a llenar el estómago y a tomar vino y nada más. Era una forma indigna en la que físicamente se veía en lo natural lo que estaban haciendo. Pero esta palabra de indignamente tiene dos categorías. También es la categoría de si yo estoy haciendo cualquier cosa y no me arrepiento de lo que estoy haciendo, también estoy comiendo indignamente y participando indignamente de la cena del Señor. Porque nosotros llega un punto en que tenemos que decir basta a vivir en los contravalores que no bendicen mi vida y que le hacen mal a la vida de otros, y contravalores que le abren las puertas al mundo espiritual, porque hay gente que se pregunta, y no sé por qué esto, y no sé por qué aquello, pero si las puertas están abiertas, y a veces las puertas están abiertas por ignorancia, porque no conocemos todos los valores que tenemos que respetar. Hoy quiero invitarte a que puedas tomar decisiones antes de participar de la cena. Quisiera que con un corazón totalmente rendido al Señor, si hay algún arrepentimiento que pronunciar ante el Señor, porque no es con nosotros, es con el Señor. Tal vez en esta mañana puedas pronunciarlo y hablar con Él. Tal vez en tu laburo le estás robando a tu patrón porque te pone a paviar en el horario de trabajo y vos decís, pero no, le estás robando. O porque estás llegando tarde, arrepentite hoy. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque tenemos que ir con valores bíblicos todos los días transitando la vida. Los invito a que oren, que se pongan en este momento en sintonía con el Señor. Si tienen algún detalle que solucionar de estos valores que hemos hablado, por favor que en esta mañana puedan hablar con el Espíritu Santo y arrepentirse de algo de esto, porque las fuerzas espirituales sacan ventaja de los errores conscientes o inconscientes que nosotros tenemos, errores que terminan siendo pecado. Y a medida que vas sintiendo en tu corazón que ya está, que ya lo ordenaste con el Señor, que ya tu corazón está bien, si había algo que había que ordenar, te invito a que pases y vengas a buscar la copa y vengas a buscar el pan. Vení. Qué hermoso es nuestro Señor Jesús. Porque cuando nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre nuestros actos, incluso hasta los más pequeños para nosotros, ¿no? Cuando uno se convierte a Cristo y descubre estas verdades que hablábamos hoy, como no a la mentira piadosa, no a robarle el tiempo al otro llegando tarde, o no mandando un mensaje diciendo
se me complicó, no puedo ir. Cuando uno se da el tiempo de reflexionar en lo cotidiano, en lo diario, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, nos mira y yo me imagino, que Él asiente con la cabeza y dice, sí, también por eso derramé sangre en esa cruz. Aún hasta en lo más pequeño, en lo más ínfimo, en que nosotros no vemos, somos ciegos. Dios dice, sí, por eso también partí mi cuerpo por ti. Y Pedro decía ya por una de sus cartas, algunos tienen por tardanza que Él no venga. Algunos piensan que Jesús se está demorando y por eso no vuelve. No se equivoquen. Jesús les está dando tiempo para que se arrepientan. Y qué hermoso es Jesús. Porque aun cuando a nosotros dice, pero Dios, ¿por qué no me bendecís en esta área? Pero Dios, ¿por qué no me cumplís esa promesa? Pero Dios nos está mirando diciendo, porque aún te estoy dando tiempo para que te arrepientas. Y yo creo que en este tiempo Dios nos está hablando para que nos animemos a abrir el cofre de nuestro corazón y saquemos todo aquello que no es oro, que no es plata, y que es hojarasca, que es seno y que es mugre delante de Dios. ¿Compartimos el pan? Señor, necesitamos que nos ayudes a abrir el corazón y a ver y a escudriñar nuestro corazón. Señor, el rey David decía, Padre del cielo, escudriña mi corazón, porque quiero saber si aún hay perversidad dentro de él. Señor, hemos tocado temas básicos en estas 2 semanas, pero Señor, si hay perversidad en el corazón de alguno de nosotros, muéstranos, Señor, para ser limpios. Si hay perversidad, si hay cosas que desvían nuestras emociones, porque no tienen que estar más en el corazón, Padre, que el poder de tu sangre en esta mañana nos esté limpiando, te pedimos por favor. Si hay algo que no corresponde, Señor, quítalo de nosotros. Limpia, Señor, los corazones. Nos humillamos delante de ti, Señor, y pedimos perdón por nuestros pecados conscientes y por los inconscientes. Y oramos para que el poder de la sangre de Jesús restablezca y restituya nuestras vidas. Y todo argumento en contra de nuestras vidas sea quebrantado en esta mañana en el nombre de Jesús. Toda fuerza de maldad como argumento caiga, Señor. Y declaramos que el poder de la sangre de Jesús nos libra del mal. Participamos de esta copa, recordando que su sangre fue derramada para secar y cortar toda maldición contra nosotros. Y le agradecemos a Jesús por su sangre derramada.